Muy buenos días para todos los oyentes de Radio Renacer España y buenos días también a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida a su programa Buenos días, Señor, este espacio que hacemos o que abrimos cada mañana para iniciar nuestro día orando, clamando a nuestro Dios, dándole gracias, adorándole a Él, pero también meditando en su palabra. Recuerde que la palabra de Dios es viva y es eficaz y es el alimento que usted y yo necesitamos para poder levantarnos, para poder fortalecernos espiritualmente, para poder tomar decisiones firmes. Quiero invitarles antes de entrar a meditar en la palabra de Dios dos cosas. Primero, si usted está escuchando este audio a través de nuestro canal de YouTube, invitarle a que se suscriba si no lo ha hecho, que escuche este audio hasta el final, que se suscriba, que lo comparta a otros, que le dé clic a la campanita, a las notificaciones, que haga sus comentarios, y que le dé me gusta al video también. Entre más me gustas, más nos hacemos notar dentro del canal de YouTube. Así nos ayuda a crecer, en cuanto a extender, seguir extendiendo la palabra de Dios. Y la segunda invitación es para nuestro curso de formación. Ya están abiertas las inscripciones y quiero invitarle a que le dé clic en el formulario de inscripción si usted está interesado en hacer nuestro curso con nosotros, el curso de cómo estudiar la Biblia. Está muy interesante. Dejo en la cajita de comentarios el formulario. Si usted está interesado, pues le da clic y nos lo manda y estaremos ya en contacto con ustedes. Vamos entonces a la Biblia, al capítulo 16 de Primera de Reyes. Capítulo 16, primer libro de Reyes, capítulo 16. Estamos hablando de que hubo una sucesión de reyes en un lapso muy corto de tiempo. Estábamos hablando de que hubo un rey llamado Baasa que derrocó o exterminó la genealogía de Jeroboam. Luego Dios le dice a Baasa, Dios envía un profeta a Baasa y le dice que también va a levantar a alguien para exterminarlo, porque este hombre provocó a ira a Dios, y vemos que Dios no se quedaba con nada. O sea, Dios enviaba profetas y la figura del profeta se levanta o cobra importancia más bien en este tiempo de los reyes. O sea, está muy muy relacionado, muy ajustado a los reyes. Bueno, se levanta luego otro hombre llamado Zimri, y gobierna, derroca al otro, derroca a Baasa y gobierna, y luego se levanta un rey llamado Omri, y eso es lo que vamos a estudiar hoy. Es un tiempo de mucha inestabilidad. Vamos a ubicarnos políticamente en lo que estaba viviendo Israel. Mucha inestabilidad porque gobernaba el uno, luego se levantaba el otro y hacía un golpe de estado, luego otros seguían a otros. Bueno, había una cosa que estaba muy, muy, muy fuerte en ese momento. Miremos lo que dice el versículo 21 y leamos. Dice así: entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Timni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Timni, hijo de Ginat. Y Timni murió, y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel. Y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. Y Omri compró a Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él,
pues no anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri, y todo lo que hizo, y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres, y fue sepultado en Samaria, y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel, el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel, que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó. A precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Vamos a ver entonces aquí que hay varias cosas muy interesantes con respecto a estos reyes que se nos mencionan hoy. El primero que se nos menciona es Omri. Omri dice que el pueblo estaba dividido en dos partes. Como les decía al principio, había una inestabilidad política. Había una inestabilidad. Era como dos partidos enfrentados, como una bipolaridad, como una especie de bipartidismo. Seguían al uno, la mitad seguía al uno y la mitad seguía al otro. No se definían. Y esto, pues, es es como un anticipo, o nos deja ver lo que estaba viviendo el pueblo. Corazones divididos, tanto a nivel político como a nivel espiritual. No sabían a quién seguir. Y eso se llama confusión. Eso no tiene otro nombre sino confusión. Dice que la mitad, dice, Israel fue dividido en dos partes. Había una división de pensamiento. Unos estaban de acuerdo, otros no estaban de acuerdo. O sea, no había unanimidad. Después de la unidad que se veía que vimos en el pasado, que vimos cuando reinaba el rey David, ahora ya no se veía tanta unidad. Incluso estas 10 tribus que se separaron estaban desunidas entre sí. Ahora, dice que el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Timni. O sea, podríamos decir que este hombre, pues, ganó ese pulso político. Ganó ese pulso político y pues terminó reinando. Terminó imponiéndose. Ahora, vamos a ver que aquí hay una cosa. Nos dice la palabra de Dios que Omri, ¿qué se nos describe? ¿Qué nos describe de Omri? Dice el versículo 25 que hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, un gobernante más que comete otro error. Pero este gobernante iba más. Dice que hizo peor a todos los que habían reinado antes de él. Ahora, ¿qué punto fuerte tenía Omri? Pues que este hombre vino y edificó ciudades. Pero la Biblia nos dice que hizo lo malo. ¿Y por qué hizo lo malo? En estos breves versículos nos describe a este rey. Dice, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, el Dios de Israel, con sus ídolos. Un rey más que siguió la idolatría. Un rey más que siguió insistiendo en el pecado de Jeroboam. Que siguió caminando por esa misma línea. Por esa misma... con ese mismo pensamiento. Ahora, Omri fue un rey, pues, políticamente fuerte, pero espiritualmente débil. Ahora, este rey
no recibe pues más de 8 versículos aquí en Primera de Reyes, aun cuando los historiadores seculares lo consideran uno de los reyes más poderosos de Israel. Después de su firme gobierno, Israel fue llamada Honrilandia en los registros asirios. Esto suena gracioso, pero es verdad. Este hombre pues edificó la ciudad capital, Samaria, en un punto que dominaba todas las rutas hacia el norte o hacia el sur. Por eso fue importante lo que hizo. Pero también inició las herejías religiosas que llevaron a la extinción de la nación. O sea, este hombre fue muy hábil en la política. Casó a su hijo con la hija de un rey vecino. Está Jezabel. Ahora lo hablaremos en su momento. Ahora, el libro de Reyes, sin embargo, se ocupa de la salud espiritual de los soberanos. Y Onri recibe un puntaje muy bajo. Sí, siempre nos está diciendo que fulano hizo lo malo, o tal vez, o si era de Judá, por ejemplo, hizo lo bueno, hizo lo recto, como lo vimos en algunos reyes de Judá. Pero aquí nos califica que hizo lo malo. O sea, un rey más que llega. Y esto entonces nos deja una lección antes de continuar con la segunda parte. Y es que cada uno de estos reyes, cada uno de estos soberanos, incrementa su maldición sobre el pueblo de Israel. O sea, no aprenden de las lecciones. Cada uno se aleja más del propósito de Dios. Como si estuvieran ciegos, enceguecidos por el poder. Así lo vemos. Y cada rey dejaba su semilla de maldición. Recuerde lo que hablamos cuando terminamos el relato de Salomón, que el pueblo empieza la historia de Israel empieza una cuesta abajo hacia el abismo, una cuesta abajo hacia la destrucción. Y poquito a poco, cada uno de estos reyes va poniendo su semilla de idolatría. Pero aún no ha llegado el peor. ¿Y cuál es el peor de los reyes? Pues está a partir del versículo 19, cuando aparece el hijo de Onri, Acab. Y aquí dice que comenzó a reinar Acab, hijo de Onri, el año 38 de Asa, y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Bueno, aquí la historia da un giro, o sea, como que se detiene un poquito. En la Primera de Reyes hemos visto varios reyes en sucesión, uno tras otro, como cuando usted pasa las páginas de un libro hasta que llega a la que le interesa y ahí se queda y empieza a leer a partir de ahí despacito. Pues así pasa. O sea, a partir de aquí como que la historia se detiene y aquí se va a centrar en Acab, en la historia del rey Acab. Pero más que en la historia del rey Acab, más adelante nos va a aparecer un personaje que los va a acompañar siempre y va a ganar mucha importancia. Es el personaje del profeta Elías. Ya en el siguiente capítulo ya no lo encontraremos. Y luego más adelante aparece Eliseo y nos va a seguir acompañando pues en la segunda mitad de Reyes. No vamos a ver más reyes a partir de ahora, sino que vamos a centrarnos en la historia de Acab, que el libro le dedica la mitad del libro a todo lo que sucede con Acab, con Jezabel, pero sobre todo con Elías. Pero miremos un poquito quién era Acab, otro rey, pero aquí nos centra la atención en algo. Dice el versículo 31, en el versículo 30, dice: y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Onri, hizo lo malo, una vez más lo dice, ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. O sea, este les ganó. Si los otros fueron malos, este les ganó. Mire esto
Qué fuerte. Y dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Vamos a analizar un poquito este versículo 31. Entonces, mirándolo de una forma global y analizando los reyes de Israel, vamos a poner el asterisco o el acento en dos. En Jeroboam, que dice que hizo lo malo, que hizo pecar a Israel, armó una secta, y todo el pueblo de Israel se fue detrás de esa creencia. De ahí en adelante todos estos reyes hicieron lo mismo. Todos estos reyes que vinieron después de Jeroboam hicieron lo mismo. Pero pongan el acento encima de Acab, porque dice que este fue peor, que este fue más malo que todos los demás, más que Jeroboam. Este hizo cosas mucho peores. Y ya lo vamos a ver en el transcurso de lo que resta de la historia. Todas las cosas. Pero dice aquí que le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Le fue ligera cosa. O sea que eso no fue nada. O sea, lo que nos está diciendo la palabra de Dios aquí, en otras palabras, es lo de Jeroboam no fue nada. Fue una bobadita con respecto a todo lo que este hombre hizo. Y dice, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿Quién era Jezabel? Esa es la gran pregunta. Jezabel era una sacerdotisa de Baal, era una princesa sacerdotisa de Baal. Y en otras palabras, diciéndolo coloquialmente, pues Jezabel era una bruja. Así de simple. Jezabel era una bruja. Y dice que este hombre se casó con ella. Ahora, recordemos que en otros tiempos, pues los matrimonios eran concertados. Eso fue un matrimonio que arregló el padre de Acab. Lo arregló el padre de Acab. Pero total que terminó casado con una mala mujer. Terminó casado con una mujer que le servía a Baal. No era cualquier mujer, no. Era una mujer mala. Y ya lo vamos a ver. Y hay una referencia muy grande al espíritu de Jezabel. Resumiéndolo un poquito, una mujer manipuladora, una mujer que se puso por encima del varón, una mujer que jugaba con los hombres, una mujer que usurpó la autoridad del varón. Recuerde que la Biblia nos dice que el hombre es cabeza, que el hombre es autoridad. Pero ¿qué hizo esta mujer? Esta mujer vino a opacar el papel del varón. Esta mujer vino a opacar el papel del varón. Esta mujer vino a implantar su ideología. Como ella era sacerdotisa de Baal, ella vino a implantar su ideología. O sea, su reino femenino, su feminismo. Y ese espíritu de Jezabel hoy en día está tomando fuerza, desafortunadamente. Está tomando fuerza a través del feminismo, sobre todo del feminismo radical. Ese espíritu de Jezabel sigue vigente. Sigue vigente en la sociedad. Quiere levantarse en medio de la iglesia, porque el espíritu de Jezabel es un espíritu de manipulación. Y siempre está acompañado de una Acab. De una Acab que se deja manipular. De una Acab que todo el tiempo está aceptando como las órdenes de lo que diga Jezabel. Ahora vamos a mirar desde otro punto de vista. El punto de vista de un mal matrimonio. De cómo un hombre viene y termina escogiendo a una mala mujer. Y aquí viene una gran lección. Una gran lección, mire, y la lección es que tenemos que tener sabiduría. Las personas
los que están solteros hoy en día, que están pidiéndole al Señor una pareja, pidiéndole al Señor un compañero. Mire, aquí tenemos que tener sabiduría para no escoger mal, para no escoger un compañero o una compañera que antes de hacernos bien nos va a acabar de hundir. Porque eso fue lo que pasó con Acab. ¿Cuál fue el factor que lo hizo ser más malo? Pues una mujer que no le ayudó. Una mujer que definitivamente lo acabó de hundir. Y acabó de terminar hundiéndolo en su personalidad como varón, como hombre, como cabeza del hogar. Entonces miremos aquí la profundidad de esto. Un hombre que no está cercano a Dios, un hombre que está alejado de Dios, termina tomando malas decisiones y termina cayendo en el engaño de Jezabel. Entonces miremos que aquí esto es bien importante lo que nos dice la palabra de Dios. Mire lo que dice aquí. Le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Edbaal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Dice que le fue ligera cosa andar en los pecados, pero también le dice que sirvió a Baal y lo adoró. Ahora, otro punto importante es que también se quebrantó la ley. Porque ¿qué nos dice la palabra de Dios? Dios da una orden específica. Que no hagas alianza con otras personas de Israel, con otras personas de fuera de Israel, perdón. Hay una orden específica de parte de Dios. No harás alianza, no darás a tus hijos a otros dioses, a que se emparenten con otras naciones extranjeras. Esa es la palabra de Dios. Pero sin embargo, Onri y Acab hicieron caso omiso y terminaron sirviendo a otros dioses. Y dice aquí que sirvió a Baal y lo adoró. Y mira lo que dice: e hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Y dice que también hizo una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira del Dios de Israel. Toda esta idolatría tiene un resultado, y es que trae ceguera espiritual, trae sordera espiritual, trae un aturdimiento. Y más que el rey tener estas cosas, pues esto lo tenía el pueblo. Hizo el altar, hizo un altar a Baal, hizo una estatua de acera, y el pueblo vino y terminó adorando a los Baales. Un rey más que comete otro error, que abre otra puerta de maldición para el pueblo. Y el pueblo continúa en decadencia. El pueblo continúa en crisis. Ahora, ¿a qué lleva toda esta idolatría? Toda esta idolatría lleva a endurecer el corazón del gobernante, a endurecer el corazón de aquellos que están a cargo del gobierno, a subir impuestos, a tomar malas decisiones, a cometer injusticias a nivel social. Pero sobre todo aquí vamos a ver también en los capítulos que nos quedan, que hubo una persecución muy fuerte para los hombres de Dios. Aquí en Israel todavía quedaban profetas, todavía quedaban hombres de Dios, todavía quedaban personas que seguían al Señor. Pero el régimen, vamos a llamarlo así, instituido por Jezabel, empezó a perseguir a los hombres de Dios, empezó a perseguir a todo aquel que adorara al Señor. Y empezó a perseguir a los profetas. El objetivo de Jezabel son los profetas. Es exterminar la palabra de Dios. Ese es el gran objetivo. Y vamos a seguir hablando un poquito en lo que queda de estos
de este libro de Reyes. De eso. Porque ese es el gran objetivo. O sea, estamos en una lucha espiritual. Como les decía hace un momento, estamos viviendo unos tiempos donde el espíritu de Jezabel está queriendo imponerse a través de ideas feministas y todo esto. Estamos en este tiempo. Y cuando los hombres de Dios nos levantamos, inmediatamente ese espíritu se levanta. Ese espíritu se levanta para hacernos callar. Pero aquí tiene que haber una cosa, amados siervos de Dios. Y es que no podemos quedarnos callados. Tenemos que seguir adorando a nuestro Dios. No podemos dejarnos seducir por esa idolatría, por esa adoración falsa que se está gestando en el ambiente. Y aquí vienen las decisiones. Aquí viene el factor de la decisión y el factor del libre albedrío que usted y yo debemos de tener. Más adelante, Elías les va a preguntar al pueblo. Se va a levantar un profeta y le va a decir hasta cuándo van a claudicar entre dos corrientes, entre dos decisiones. O siguen a Dios o siguen a los Baales. Y el pueblo se quedó callado. Dios nos lleva a tomar decisiones, pero también como hijos de Dios, como siervos de Dios, no podemos dejarnos seducir. Y tenemos que pedirle al Señor que nos proteja y nos guarde de ese espíritu de Jezabel. Ahora, aquí la pregunta que yo quiero que nos hagamos es: ¿hasta qué punto ese espíritu de Jezabel tiene una influencia en nuestra casa, en nuestra vida? ¿Hasta qué punto tiene una influencia en nuestro hogar? Recuerde, amado hijo de Dios, que el diseño es que el varón es cabeza y la mujer es ayuda idónea. El varón está diseñado para gobernar, pero para gobernar dependiendo de Dios, sometiéndonos a Dios. Cuando usted, amado varón, trata de gobernar sin Dios en su corazón, pues va a tratar de imponer por la fuerza ciertas cosas, se va a volver un dictador en su casa. Y esa no es la idea. De eso no se trata. Se trata de que gobernemos, de que ejerzamos nuestra autoridad como varones, pero de rodillas delante de Dios, dependiendo de lo que Dios dice en su palabra, con temor de Dios en nuestro corazón. Ahí las cosas son diferentes. Y este mensaje se lo digo a las mujeres. Ustedes son ayudas idóneas. Ustedes no son la cabeza del hogar. Ustedes tienen que estar ahí, al lado, para apoyar a sus varones, para apoyar a sus esposos. Y esposos, sepan ser cabezas. Sepan jugar el rol que les fue asignado. Esa es el orden de las cosas. No es la mujer la que manda. No es la mujer la que lleva la rienda de todo. Es el varón. Ese es el diseño original. Ese es el diseño. Cuando lo hacemos al contrario, le estamos dando la autoridad a Jezabel para que gobierne. Y no podemos darle ese permiso al espíritu de Jezabel que termine gobernando nuestra casa, nuestra iglesia y nuestra nación. No, Señor. Debemos ser cabezas y estar sometidos a lo que Dios nos diga en su palabra. Quiero invitarle a que terminemos orando, clamando a nuestro Padre. Amado Señor, yo te doy muchas gracias. Muchas gracias por tu amor incondicional, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, por la fidelidad que cada día tienes para con nosotros. Amado Padre, en esta mañana nosotros venimos a adorarte a ti,
a bendecirte y a exaltarte, a darte gracias. Darte gracias por tu inmenso y maravilloso amor sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. Padre Dios, aquí estamos delante de ti, postrándonos ante tu presencia. Padre, no nos postramos ante otros dioses. No queremos adorar otros dioses. Queremos solamente adorarte a ti. Y pedirte, mi Señor, que saques otros dioses de nuestros corazones, Señor. Padre, que erradiques de nuestra vida, de nuestro entorno, otra adoración. El Señor Jesucristo nos enseñó que no podemos servir a Dios y a las riquezas. Hay otras cosas que compiten con Dios. Pero esas otras cosas tienen que salir de nuestras vidas. Porque el único digno de adoración es nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor y Salvador, que dio su vida por nosotros. Padre Dios, te doy gracias. Te doy muchas gracias por lo que tú estás haciendo. Te pedimos que nos des sabiduría. Que nos des sabiduría, Señor, para poder gobernar nuestra casa, para poder gobernar nuestra vida. Te pedimos, mi Señor, que con sabiduría nos permitas tomar decisiones. Padre, y sobre todo, que eches fuera de nuestro entorno el espíritu de Jezabel. Ese espíritu que quiere venir a manipular, que quiere venir a dañar el diseño, que quiere venir a opacar al varón. Te pedimos, Padre, que nos permitas estar de rodillas. Y yo le invito a los varones a que hoy se postren de rodillas y le digan: Señor, aquí estoy. Ayúdame, Señor, a ser varón. Ayúdame, Señor, a ser cabeza. Ayúdame, Padre Dios, a depender de ti todos los días de mi vida. A vivir en santidad, Señor. A escucharte a ti para tomar decisiones sabias. Yo hoy oro y bendigo cada varón, cada esposo, cada padre. Bendigo hoy cada hijo también. Bendigo hoy a los jóvenes. Y te pido que hoy, Señor, tú derrames de tu sabiduría, de tu amor, de tu entendimiento sobre cada uno de estos varones. Y que los levantes como cabeza, Señor. Que los levantes como autoridad, pero que dependan de ti, Señor. Yo bendigo la vida de las mujeres como ayudas idóneas. Ayúdanos, Padre, a honrarlas, a respetarlas, a nuestras esposas, a amarlas. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a ser cabeza, a ser molde, modelo y ejemplo para ellas, Señor. Padre Dios, yo te alabo y te bendigo, Señor, en esta mañana. Bendigo, Señor, este tiempo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.